¿Acabas de abrir tu negocio y te llegó un requerimiento de la autoridad? ¿No sabes qué hacer? Pero ¿sabes qué es el derecho administrativo? ¿Qué tal? Yo soy José Refugio Ferro Vázquez. Soy alumno de la Universidad IEXPRO. Estoy en el doctorado de Administración y curso la materia de Seminario de Política y Legislación a cargo del titular de la materia, el doctor Guillermo Robles Nucamendi. A través de este video se estará abordando el tema del derecho administrativo, cuál es su concepto, cuáles son sus fuentes y la administración especializada. Todo ello a partir de estas dos fuentes, el derecho administrativo y la introducción a la administración pública mexicana. Para que no te pierdas dentro de este contenido, vamos a estar revisando el concepto del derecho administrativo, cuáles son sus fuentes, la administración especializada y por último algunas reflexiones finales. La administración pública surge desde que iniciaron las sociedades políticas. Sin embargo, las aportaciones en materia de derecho administrativo son diversas y van desde los clásicos del pensamiento político del siglo XVII y XVIII, la escuela francesa en el siglo XIX y hasta nuestros días en 1939, donde Gavino Fraga hace sus aportaciones al derecho administrativo. Hay que entender que el derecho tiene dos áreas, el derecho público y el derecho privado. El derecho privado es un sistema normativo en el que la actuación jurídica se da a través de un contrato y este es entre particulares, resaltando la igualdad jurídica que tienen las partes. En tanto que el derecho público se establece la relación entre el Estado y sus gobernados a través del conjunto de leyes o normas que los rigen. Y a partir del derecho público y el derecho privado, entendamos entonces que tenemos una clasificación o ramas tanto del derecho privado como del público. De igual manera, el derecho privado y el derecho público tienen sus diferentes áreas. Por ejemplo, el privado es el civil, mercantil, internacional privado y el derecho público, el constitucional, el internacional público, el penal, el procesal y obviamente el derecho administrativo. Dicho esto, te pregunto, ¿sabes qué es el derecho administrativo? Vayamos a la respuesta. No es algo sencillo. José Luis Villar, por ejemplo, menciona que existen más de 90 conceptos diferentes del derecho administrativo. Por ejemplo, citando a Enrique Sayagués, nos menciona que el derecho administrativo es parte del derecho público, que regula la estructura y el funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. En tanto que Gavino Fraga menciona que el derecho público regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Citando ahora a Agustín Gordillo, menciona que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Y yéndonos al autor del libro, Martínez Rafael, menciona que el derecho administrativo es un conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones. Podríamos seguir citando autores y te das cuenta que el concepto del derecho administrativo resulta complejo. Sin embargo, se puede entender que se centra en la regulación de la administración pública y sus actuaciones, con el fin de lograr asegurar la legalidad, la transparencia y la protección de los intereses de la sociedad. Además, el contenido del derecho administrativo es muy amplio, abarca una serie de temas fundamentales relacionados con la administración pública y su interacción con los ciudadanos. Esta interacción se ve reflejada, por ejemplo, en la función administrativa, que es el proceso por el cual el ente de gobierno o el Estado es capaz de tomar decisiones, los servicios públicos que nos brindan, las obras públicas por el uso eficiente de los recursos y otras actividades de interés público, como es la protección del medio ambiente, la salud, la educación. Es por ello que resulta relevante que conozcas lo que es el derecho administrativo. Así pues, el derecho administrativo, como otras áreas del conocimiento, se tiene que hiperespecializar. Aquí puedes observar las diferentes áreas que comprende o abarca el derecho administrativo. Por ejemplo, el derecho aduanero, aeroespacial, ecológico, entre otros muchos. Y no solo eso,
Además, se vincula con otras áreas del derecho, como es el derecho constitucional, el derecho procesal, mercantil, penal, civil, internacional público, incluso el internacional privado, además del derecho del trabajo. Así que cuando estés haciendo tus actividades piensa, ¿el derecho administrativo impacta en mis funciones o labores diarias? No hay duda, se relaciona con diferentes áreas de conocimiento también, como es la administración, la política, la economía, la sociología e incluso la historia. Ahora tenemos claro que el derecho administrativo abarca una gama amplia de temas relacionados con el funcionamiento de la función o la administración pública. La base de esta rama del derecho reside entonces en garantizar el cumplimiento de la legalidad, promover la eficiencia y transparencia en la administración pública. Entonces piensa, el derecho administrativo es aplicable a todas aquellas actividades que de manera interrelacionada se hacen entre el Estado y los particulares. Veamos ahora las fuentes del derecho administrativo. En cuanto a las fuentes del derecho, hablamos de tres. Las formales, que son leyes, códigos, reglamentos. Las reales, que son aquellos acontecimientos que vienen a darle forma o estructura a la interacción de la sociedad. Y las históricas, aquellas que permiten estar atentos a los cambios que de manera permanente se dan en la sociedad y que vienen a traer un ámbito jurídico de convivencia. Y como te puedes dar cuenta, las fuentes directas ordenadas conforme a una secuencia jerárquica o como se llama en derecho la prelación jurídica, la máxima es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, reglamentos, planes y programas, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, normas oficiales, circulares, acuerdos, decretos, entre otros. También en el derecho administrativo existen las fuentes interpretativas o supletorias, como la jurisprudencia, diferentes ámbitos del derecho, principios generales de derecho, la costumbre o la doctrina. Es así como las fuentes del derecho administrativo proporcionan una estructura legal para la toma de decisiones y la regulación de la administración pública. Hay un tema importante que es la codificación, es decir, en materia de derecho administrativo se puede elaborar un código general, se puede llamar código administrativo. Al igual que en muchos países, el derecho administrativo no está codificado, es decir, no existe un código general. Sin embargo, en México, desde 1939 se optó por la codificación parcialmente de materias. Como puedes observar, estos son algunos ordenamientos que pueden ser considerados como códigos. Ahora vayamos al tema de administración especializada. Sabes bien que las organizaciones deben de tener o cumplir con un proceso administrativo, planear, organizar, dirigir, supervisar. Esto no es privativo del ente público, es decir, del Estado. Entonces, la administración pública no solo se refiere a la técnica administrativa, como lo hacen las empresas privadas, sino se refiere a la relación que existe entre el Estado y sus gobernados, razón por la cual el Estado debe sujetarse al cumplimiento de la ley, transparentar sus actividades en un ámbito legal completamente. Entonces, la administración especializada dentro del derecho administrativo corresponde la creación de organismos, instituciones, sean centralizadas o descentralizadas, capaces de brindar servicios a la ciudadanía, pero deben estar sujetas todas sus actividades a un ámbito legal. Esto es lo que hace la diferencia entre el orden público y el orden privado. Justo refiriéndonos al marco legal de actuación, esto no es solo de unos cuantos. Incluso, el mismo autor, Martínez Rafael, nos habla de que la autoridad máxima, en este caso nuestro poder ejecutivo, que es el presidente, debe de sujetarse a todas las condiciones y características que marca la ley dentro del derecho administrativo. Piénsalo bien, si hay algo violatorio a tus derechos, tendrás la manera
de actuar, proceder, para que puedan ser atendidas tus quejas. Por eso, cuando hablamos de administración especializada, debemos entender que el gobierno o el Estado debe cumplir con ciertos criterios. Te voy a mencionar algunos. Autonomía y autosuficiencia. Toma decisiones por sí. Por ejemplo, tiene todos los recursos materiales, económicos, para poder realizar sus actividades en favor o a favor de la sociedad, para darnos un servicio, educación, seguridad, etc. Otra característica es la dicotomía político-administrativa. Es decir, debe ser completamente imparcial al momento de brindarnos un servicio o brindarnos atención en general. Estructura jerárquica, vertical y legalista. Debemos de atender o entender, mejor dicho, que las órdenes llevan una serie jerárquica dentro de la organización o la administración pública. Otro criterio más es la uniformidad de los servicios públicos. Debemos ser tratados todos por igual. Otra característica más es la evaluación del desempeño institucional. Cómo se llevan a cabo las actividades. Incluso se desprende de ahí que el presupuesto en nuestro país sea basado en resultados. Otra característica, la rendición de cuentas, y esto en ocasiones puede decirse que es una rendición de cuentas ascendente, de abajo hacia arriba, pero también permea en orden paralelo. En este sentido, la administración pública entonces no debería entenderse como una estructura vertical, sino como una estructura horizontal, en donde la responsabilidad y la corresponsabilidad de los servidores públicos esté de manifiesto a través de todas sus acciones. Y debe tratar, por qué no decirlo, a los ciudadanos como clientes, en donde la calidad en el servicio también se tiene que medir y tiene que estar sujeta a una evaluación constante de nosotros como sociedad. Sin embargo, la interacción entre el Estado y la población o la ciudadanía lamentablemente no está equilibrada. El gobierno en ocasiones se ve rebasado por las demandas o las exigencias de la sociedad, tan cambiante, tan vulnerable a ciertos acontecimientos de los cuales hemos sido testigos. Esto exige entonces trabajar en una gobernanza de mayor calidad. Y voy a hacer ahora mención a Miguel Carbonell. En uno de sus videos menciona que a veces la administración pública se ve rebasada por las exigencias o las necesidades de la sociedad. E incluso el mismo Carbonell menciona un nuevo enfoque del derecho administrativo, lo llama nuevo derecho administrativo. En conclusión, el derecho administrativo es una herramienta fundamental para la regulación y el funcionamiento de la administración pública de nuestro país. Sin embargo, para enfrentar los retos actuales y futuros, es necesario abordar la corrupción, simplificar la burocracia, promover la transparencia, modernizar la gestión pública y fomentar una participación ciudadana abierta. Esto contribuirá a tener un Estado más eficiente, más eficaz, responsable y capaz de satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Así que la próxima vez que tengas que enfrentarte al Estado, piensa en el derecho administrativo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que la información haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao.